Buenos días y buenas tardes a todos. Sean muy bienvenidos a la segunda sesión de esta serie de seminarios de contrataciones abiertas y su uso. Esto es organizado por Open Contracting Partnership e IVOS. Muchas gracias de antemano ya a todos los presentes por participar, también a los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Bien, mi nombre es Andrés Aguilera y hoy voy a darles una introducción a lo que sería el estándar para las contrataciones abiertas. Actualmente formo parte de la mesa de ayuda técnica del estándar desde hace casi un año y medio. Desde aquí brindamos soporte a toda Latinoamérica y Centroamérica, tanto a los publicadores de los datos como a los usuarios. ¿Sí? Podemos conocernos un poquitito. Queremos saber también quiénes estamos hoy presentes acá entre los participantes. Si gustan, pueden acceder al documento compartido que nuestra anfitriona Natalia les compartirá en el chat para contarnos un poco de dónde se conectan y de qué organización. ¿Sí? Al final de este documento pueden dejar sus preguntas para que nosotros luego las podamos responder ahí, ¿sí? Ya que estamos muchas personas hoy. Entonces, para hacerlo más ordenado. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que vimos en la primera sesión. Ahí hablamos primero de qué son las contrataciones abiertas. ¿Sí? Este concepto en realidad trata de abarcar la transparencia principalmente de cualquier intercambio de bienes y recursos públicos. ¿Sí? Trata también de mejorar los sistemas de compras públicas. Todo esto mediante la publicación y el uso de datos abiertos de calidad. Vamos a ver también hoy qué son los datos abiertos. Bueno, ¿y para qué sirve exactamente todo esto? Ayuda en realidad para un análisis de un proceso de contratación, porque puede responder a preguntas como cuántos proveedores utiliza el gobierno de tal país, o algo un poco más interesante también en estos tiempos, a cuánto asciende el gasto de emergencia asociado al COVID-19. De esta manera también, de cierta forma, se le empodera a la ciudadanía como veedores de la gestión pública. Luego esto favorece a la competencia entre las empresas y los proveedores, y así de alguna manera también mejoran todos los servicios públicos, ¿verdad? Lo último que se vio en la primera sesión fueron algunos casos de éxito de las contrataciones abiertas en algunos países, ¿sí? Y lo que hoy vamos a ver es una introducción al estándar, ¿verdad? Primero vamos a definir y entender qué son los datos abiertos. ¿Cuándo yo puedo decir que estos datos están abiertos o son abiertos? Después vamos a entender un poquitito de qué es el estándar de datos de contratación abierta, qué implica, cuáles son sus componentes, qué es todo lo que yo puedo hacer en ese estándar, cuáles son las herramientas que tengo. Y al final vamos a mirar unos ejemplos, algunos portales que implementan el estándar. Vamos a mirar 3 países específicamente. ¿Sí? Bien. Les recuerdo, si hay algo que no entienden, pueden anotarlo en el documento compartido y al final le vamos a responder en ese mismo documento. ¿Sí? Bueno, ¿qué son los datos abiertos? Importante este concepto para entender por qué necesitamos un estándar y para qué se usa también un estándar, ¿verdad? Los datos abiertos primeramente son los datos que pueden ser utilizados, reutilizados y distribuidos de forma gratuita por cualquier persona, ¿sí? Por ejemplo, si un país publica sus datos en una página web y solo pueden acceder personas autorizadas con un usuario y una contraseña, no estamos hablando de datos abiertos en ese caso. Otro punto muy importante es que estos datos puedan ser leídos fácilmente por una máquina. Primero, principalmente, que sea leído por nosotros, los usuarios, los humanos, pero también es importante que esto sea leído por una máquina. Por ejemplo, un archivo PDF no puede ser fácilmente leído por una máquina, ¿sí? Un caso más extremo aún es
un archivo JPG, por ejemplo, si nosotros sacamos una fotografía o un contrato y lo publicamos en algún portal, esto no va a ser legible por una máquina fácilmente, en este formato que nosotros estamos publicando. Lo que se consigue o lo que se quiere conseguir es que la máquina pueda acceder a los datos dentro del archivo. ¿Sí? Es por eso que estos formatos no nos sirven. Entonces vamos a ver qué formatos tiene el estándar oficiales para la publicación de estos datos. ¿Sí? Ahora, un estándar de datos. ¿Qué hace un estándar de datos en este ámbito? Lo que hace es establecer el formato de los datos para que estos puedan ser leídos, tanto como humanos como máquinas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé qué formato elegir a estos datos? ¿O cómo yo sé cómo definir estos datos? ¿Cuáles son los valores que puede tener? ¿Cuáles son los pros y contras de elegir ciertos formatos por sobre otros? Un problema también es, si nos hacemos la pregunta, ¿cómo trabajaría un analista o un programa informático, por ejemplo, si tiene diferentes formatos en los datos? Específicamente, si para la fecha tenemos diferentes formas de darle el valor a la fecha, ¿sí? Entonces un estándar resuelve esta ambigüedad y ayuda a diferentes sistemas a descubrir cómo interpretar la información. Vamos a ver justo este ejemplo de fecha, vamos a ver acá. ¿Cuántas maneras hay de escribir una fecha? A ver, si se ponen a pensar todos los que estamos hoy participando, ¿cómo yo puedo leer esta fecha que está acá? 12/12/12. ¿Alguien podría decir cómo esto se puede leer? Hay diferentes formas de hacerlo, ¿sí? Sin elegir una forma estándar de representar esto, es fácil malinterpretar. Ahí en el mapa vemos cómo por colores clasificamos los países que utilizan un estándar, un formato, y otros utilizan otro diferente. El color celeste, por ejemplo, marca parte de Europa, África, Asia y América Latina. Y acá, por ejemplo, utilizamos principalmente el primer número como el día, el del medio como el mes y el último como el año. Entonces, esto se leería 12 de diciembre del 2012. ¿Sí? Entonces, para el color rojo pintado, que sería Estados Unidos, esto se leería, por ejemplo, diciembre 12 del 2012, porque ellos utilizan mes, día, año. En amarillo están marcados China, Canadá y otros países. Ellos, por ejemplo, usan primero el año, luego el mes y el día. Y en azul, algunos países incluso usan el año primero y en medio el mes. Perdón, el mes, el día y luego el año, en color azul. Entonces vemos que hay muchos países que utilizan diferentes formas de representar esto. Entonces este es un problema específico en cuanto al formato de una fecha, ¿sí? Entonces, en el estándar de datos que nosotros tenemos, Open Contracting Data Standard, definimos los formatos de no solo la fecha, sino un montón de otros datos y valores, ¿sí? Open Contracting Data Standard significa en español estándar de datos para las contrataciones abiertas. Acá vemos las siglas, OCDS es en inglés y EDECA en español, ¿sí? Es un estándar de datos que explica qué publicar, ¿sí? Le dice a los publicadores qué publicar y cómo tienen que hacerlo para que quede en formato de datos abiertos. Es decir, esto se trata de reutilizar y que estén en un formato interoperable estos datos. No estamos hablando solo de publicar PDF, sino de dar datos con los que se pueda trabajar, ¿sí? Una manera sencilla también de entender la ventaja del estándar es que preserva, sin importar el año o lugar, la manera en que está organizada la información. Para los usuarios de datos es el equivalente a que existiera una columna para cada campo de datos que no cambia ni a través del tiempo ni entre los países. Entonces, fue creado para brindar apoyo a las organizaciones con el objetivo de aumentar las transparencias en las contrataciones y luego también permitir un análisis más exhaustivo de los datos sobre contrataciones por parte de los usuarios, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los usos que nosotros podemos darle a los datos OCDS? Principalmente, OCDS fue diseñado a partir de 4 casos de uso principalmente.
el valor por dinero, que es conseguir el mejor valor por dinero en contratos nuevos y entender el valor obtenido en contratos previos, ¿sí? Luego, detectar fraude y corrupción. Los datos en OCS pueden, por ejemplo, usarse para examinar documentos y datos que buscan banderas rojas, que puedan indicar un mal gasto del dinero. El tema de banderas rojas o red flags son indicadores de riesgo que pueden ayudar a identificar posibles irregularidades en los procesos de contratación. Como por ejemplo, podemos encontrar que existen periodos muy cortos para la licitación, o otro indicador puede ser grandes diferencias entre los valores de la adjudicación y el valor final del contrato, ¿sí? Otro uso es la competencia por los contratos. Esto va más por los proveedores y las empresas. Los datos OCS pueden ser usados por compañías privadas para entender los procesos y las oportunidades que tienen, ¿sí? Esto también después aclara, resulta en una competencia de mejor valor por dinero también para el Estado, ¿verdad? Por esta competencia. Por último, el monitoreo de entrega de servicios. Se pueden crear grupos de monitoreo que buscan asegurar que las contrataciones públicas resulten en la calidad de bienes y servicios. Los datos pueden ser usados para unir presupuesto, contrato, implementación. Después vamos a ver cuáles son las etapas de un proceso y cómo nosotros podemos unir todos estos datos, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Pueden hacer preguntas. Les recuerdo que pueden hacer preguntas al final del documento compartido. Si hay algo que no está claro, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los beneficios? Primeramente, ver toda la información de un proceso de contratación. Vamos a ver cuáles son después los procesos enseguida y cómo unir esto. Tener la información estructurada. Esto es la posibilidad de enlazar estos datos con otros conjuntos de datos, ¿sí? Y realizar comparaciones también. Tenemos una biblioteca de recursos que es básicamente un acceso a una serie de herramientas que son reutilizables, que se elaboraron para distintas implementaciones, distintos gobiernos y todo eso. Y acá el tema de las comparaciones e investigaciones. Esto es muy importante porque si tenemos varios publicadores, varios países que tienen su publicación en este estándar, entonces se puede hacer comparaciones entre estos países a lo largo del tiempo y realizar investigaciones también. La comunicación con un experto, con un equipo de expertos técnicos. Este equipo tiene experiencia en compras públicas en Latinoamérica y en el uso de los datos. Entonces, tenemos contexto en cómo los gobiernos de Latinoamérica trabajan con las compras públicas y todo lo que abarca eso, ¿sí? El último punto es descubrir y resolver errores en los campos y en la arquitectura de sistemas. Acá hay unos conceptos que ya derivan después de publicar datos. El aseguramiento de la calidad, herramientas reutilizables, las guías para los publicadores, datos comparables, que ya vimos recién. OCS tiene tres componentes principales. No es solamente un estándar, sino también un conjunto de componentes. Un esquema normalizado, estandarizado y descrito formalmente para los datos. Este esquema que vemos acá, primero a la izquierda. También tenemos una documentación técnica de cómo el esquema está estandarizado y normalizado. Luego una serie de guías de implementación para distintos casos, distintas formas de procesos y estas iteraciones de contrato de aprendizaje también, ¿sí? Esta es nuestra publicación, nuestra documentación. Este debería ser el primer punto de referencia. Aquí están los esquemas, guías, ejemplos, recomendaciones y todo lo que necesitamos para implementar y usar el estándar. Bien, el formato de archivos. Existe un formato oficial que es el JSON. Este formato es ampliamente utilizado en el mundo de la tecnología incluyendo los estándares de datos, ¿sí? Este formato es fácilmente comprendido por un humano y también muy importante que es legible por máquina. Otro beneficio es que permiten representar estructuras complejas, ¿sí? Ahí vemos que podemos tener una lista y cada elemento de la lista puede ser otra lista que tiene más objetos. Entonces tenemos una estructura de datos bajo un mismo archivo. Aunque como veremos más adelante, OCS permite conversiones a otros formatos también.
pero recuerden que el oficial es el formato JSON, ¿sí? Bueno, y el esquema provee la definición formal, cómo los datos deben estar estructurados y el formato de cada campo. Acá tenemos, por ejemplo, el campo status de award, que sería adjudicación, ¿sí? Este campo describe el estado actual de una adjudicación. Puede ser de tipo string, o sea, una cadena de texto, o puede ser nulo, puede no estar presente esto en los datos. Vamos a ver que hay campos que no necesariamente son obligatorios y tienen que estar presentes, ¿sí? Acá tenemos una lista de los posibles valores que tiene esta variable, ¿sí? Pending, active, cancel, unsuccessful, ¿sí? Esta es una lista cerrada, por ejemplo. Quiere decir que yo no puedo agregar nuevos valores a esta lista y darle nuevos valores a este campo. Sin embargo, hay otras variables, otros campos que sí son de lista abierta y puedo yo agregar más valores de acuerdo a lo que yo necesito. Bueno, vamos a ver un poquitito entonces cuáles son las etapas que identificamos en el estándar como un proceso de contratación. Primero empezamos con la planeación, luego la licitación, la adjudicación, el contrato y la implementación. Todas estas etapas tienen datos y documentos diferentes, ¿sí? Esto se puede unir si todos estos están relacionados bajo un mismo proceso de contratación, ¿sí? Esto podemos unirlos nosotros bajo un campo que tenemos en el estándar que es el OSIP, identificador único del proceso de contratación. Entonces, en cada etapa yo publico datos, tengo eventos que ocurren y yo luego lo uno todo mediante este identificador. Que sea único y global quiere decir que, por ejemplo, en un proceso de contratación de Paraguay, si tenemos un identificador acá, que no se repita en ningún lugar del mundo. Eso quiere decir que un proceso de contratación no tiene el mismo OSIP que otro proceso en Europa o en cualquier lugar del mundo. Esto también es gracias a que este identificador está compuesto por un prefijo que tiene cada publicador asignado, ¿sí? ¿Y cómo fue que llegamos a estas etapas? Primeramente se realizó una investigación de casos de uso que empezó con el Banco Mundial. Ellos entrevistaron a usuarios de datos de contrataciones y luego se escribieron casos de estudios completos con lista de lo que la gente quiere consultar y cómo usar esta información. A partir de ahí se creó OCP y ellos fueron los que continuaron el trabajo hasta el día de hoy, ¿sí? Bueno, finalmente todo el estudio que se hizo se volcó al estándar y se mapeó contra un estándar que tenemos hoy en día. Acá vemos un poquitito los documentos que hay en cada etapa, los presupuestos en la planeación, por ejemplo, los avisos de licitación, algunos detalles de adjudicación, informes, evaluaciones, pagos, contratos, o sea, cada etapa tiene su documento, ¿sí? Bueno, el esquema de la lista de códigos es lo que le comenté un poquitito hace rato. Como en cualquier conjunto de datos, puede existir campos que acepten valores de listas que ya están predefinidas, como por ejemplo la nacionalidad o la moneda, ¿sí? Existen varios campos de este tipo en nuestro estándar OC10. Para cada uno de ellos se define una lista de códigos que define qué valores pueden contener estos campos. La lista de códigos permiten que los datos sean comparables a través de diferentes jurisdicciones y formas de gobernar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá vemos método de presentación, dice. Acá tenemos los códigos que puede tener esta lista y lo que significa cada código, una descripción. Entonces tenemos una lista abierta y cerrada. Una lista abierta, entonces, si yo no encuentro un valor que va acorde a lo que yo necesito, entonces puedo agregar yo mi propio valor y mi propia definición. Pero hay listas cerradas que no podemos hacer eso. Bueno, en cuanto a la publicación, vimos que el formato principal es JSON, pero también podemos ofrecer a los usuarios otros formatos diferentes de acuerdo a sus necesidades, ¿sí? Yo puedo publicar en PDF los datos. Esto ayuda a analizar y dar seguimiento a un proceso particular a un usuario que a lo mejor
no es tan técnico o no quiere hacer análisis más profundo, solamente quiere ver información de un proceso en particular y el formato PDF le va bien. Entonces, podemos nosotros también publicar en PDF, pero no solamente publicar en PDF. Lo principal sería nuestro formato JSON, ¿sí? Esto sí es útil para la examinación de casos particulares y para alimentar a las aplicaciones informáticas, ¿sí? Tenemos también el CSV, el formato CSV y Excel, son los archivos tabulares. Estos son buenos, por ejemplo, para realizar sumarizaciones y análisis de los datos. Vamos a entrar en más detalle, por ejemplo, en estos archivos y estos análisis en el tercer y cuarto día de nuestra serie de seminarios. Serializaciones. Bueno, y cómo yo publicando en JSON también puedo publicar en otros formatos por medio de una serialización que consiste en el proceso de codificación de un archivo a otro formato. Entonces, OCDS permite la transformación de JSON a un formato tabular y viceversa. Tenemos muchas herramientas para hacer esto. ¿Qué tal vamos hasta acá? Bien, se están entendiendo todos los puntos que estamos hablando. Vamos a hacer una pequeña encuesta vía chat nada más, en donde ustedes pueden contestar la respuesta que creen que es la correcta, en base a lo que estuvimos hablando recientemente. Entonces la primera pregunta dice, o la primera encuesta, OCDS tenemos tres opciones. Opción A, B o C. Vamos a ver, voy a leerles un poquitito a ver qué dicen. Bueno, la mayoría, creo que en su totalidad, está respondiendo la respuesta C. Bien, vamos a ver. Claro, OCDS es un estándar abierto de datos. No es un software ni tampoco una licencia de uso. Sí, para el estándar tenemos diferentes software y herramientas que nos ayudan a tratar la información, a procesar los datos, a obtener estos datos, a realizar análisis sobre ellos, entre muchas otras tareas, ¿sí? Entonces sí tenemos software y herramientas que nos ayudan a esto. Recién hablamos de esa serialización, de esa transformación. Entonces ese es un software, una herramienta que nos permite a nosotros transformar de un formato JSON a un Excel, por ejemplo. Una licencia de uso no es, más bien sí nosotros tenemos que tener para publicar bajo un estándar, una política de publicación. Entonces bajo esa política podemos tener o deberíamos tener una licencia de uso. Esta licencia de uso debe decir explícitamente que nosotros podemos usar, reutilizar y compartir gratuitamente. ¿Se acuerdan de la primera definición que vimos de datos abiertos? Sí, ahí nos estaba diciendo que para que sean datos abiertos, yo tengo que cumplir con estas tres cosas. El uso, el reuso y poder compartir libremente y gratuitamente. ¿Sí? Entonces, sí, básicamente tenemos software, licencias, pero en realidad sí es un estándar, más que nada. Vamos a ver qué nos dice la siguiente pregunta. OCDS es un estándar ¿para qué? Publicar datos sobre adjudicación de contratos públicos, publicar documentos de una licitación o publicar datos sobre procesos de contratación. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Bien, nuevamente, creo que todos estamos atendiendo y aprendiendo. Muy bien. Vamos a ver la respuesta correcta. Efectivamente, sí, es la C. El OCDS es un estándar entonces para publicar datos sobre procesos de contratación. Y vimos que un proceso de contratación puede tener varias etapas, desde planeación hasta implementación, ¿sí? Me olvidé decirles que no necesariamente un proceso tiene que cumplir estrictamente estas etapas de planeación, licitación, adjudicación, contrato e implementación. Por ejemplo, puede iniciar un proceso con una adjudicación de un contrato directamente. Esto, por ejemplo, se vio mucho el año pasado y se sigue viendo en las compras públicas,
que están relacionadas al COVID, las compras de emergencia. Entonces, no necesariamente se hace una planeación y luego una licitación. Entonces, no siempre este flujo y esta evolución es estrictamente tal cual. Entonces, publicamos los procesos de contratación y recuerden que esto lo unimos todos con un identificador único para cada proceso. Hay algunos conceptos de release y record que podemos ir mirando rápidamente cuando veamos los portales de los distintos países y qué clase de archivos y qué datos ellos utilizan y están publicando. Entonces ahí vamos a ver un poquitito más de cómo yo puedo publicar una adjudicación y cómo uno yo con un contrato, bajo cómo se ve eso finalmente, ¿sí? A ver, la siguiente pregunta, recién les dije, el OSIT es un identificador único usado para identificar de forma exclusiva el proveedor de un contrato, relacionar datos de distintas etapas en un proceso de contratación o clasificar el tipo de bienes, obras, servicios que se contratan. Bien. Todos están respondiendo también la respuesta. Inciso B. Efectivamente, correctamente, este identificador es para relacionar todos los datos. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Vamos a ver si está un poco más difícil y alguien se equivoca. Los beneficios de publicar datos OCDS incluyen, ¿qué incluyen? Acceso a herramientas reutilizables, datos comparables, garantía de calidad y orientación para editores y usuarios, un aumento garantizado de la competencia por los contratos públicos, documentación de contratos de mejor calidad. A, B, C o todas. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C, todas o ninguna también puede ser. Todas dicen. Algunos están diciendo que todas estas son las respuestas correctas. Bien, ¿cuál es la respuesta correcta? Entonces, todas o A. A y B, dicen algunos. Un aumento garantizado de la competencia. Un beneficio de que yo publique datos OCDS. No sé si voy a garantizar el aumento, un aumento garantizado de la competencia. No sé tampoco si voy a tener una documentación de contratos de mejor calidad. Una documentación de contratos. A ver, recuerden que vimos los beneficios explícitamente en esta diapositiva. ¿Cuáles son los beneficios de publicar del OCDS? Ver toda la información de un proceso, tener la información estructurada, acceder a recursos, una vasta cantidad de recursos, hacer comparaciones, comunicación con un equipo de expertos, descubrir y resolver errores. ¿Sí? Entonces, acá la respuesta A es la correcta. Es todo lo que vimos en la diapositiva. Esos son los beneficios. Bien. Vamos con la última o penúltima encuesta. Los datos OCDS pueden ser utilizados para el análisis de banderas rojas, fines gubernamentales o el análisis de valor por dinero, detección de fraude y corrupción, competencias por contrato y seguimiento de la prestación de servicios. A ver, esto también nosotros teníamos en una diapositiva. ¿Cuál es el uso que se le puede dar a los datos en el estándar OCDS? Algunos responden A, otros C. Vamos a ver la respuesta correcta cuál es. El inciso C, el análisis de valor. Vamos a ver la diapositiva en donde miramos eso. Estos serían los usos de los datos. Serían esto que les comenté. ¿Sí? El valor por dinero. Hay 4 casos en los que se trata, lo que se basa OCDS. El valor por dinero, detectar fraude y corrupción. Y acá, en este punto, en este uso de detectar fraude y corrupción, acá tenemos banderas rojas. Acá podemos usar estos indicadores
para detectar alguna anomalía en los procesos, ¿sí? Pero no es únicamente ese el uso que se le puede dar. No es solamente el análisis de banderas rojas, ¿sí? Bien. Perfecto. Pasamos entonces a la última sección del día de hoy. Vamos a mirar un poquitito ejemplos de algunos países que están publicando bajo este estándar, ¿sí? Ahí podemos ver también algunos conceptos que no vimos en profundidad, por ejemplo, las extensiones o qué son los releases y los records. Vamos a mirarlo rápidamente. Recuerden que es una introducción nada más a la documentación. Si luego alguien quiere leer más acerca de esto, puede ingresar al sitio oficial de la documentación, en donde ahí está todo estructurado. Hay guías, están los esquemas, todos los componentes que vimos también. Y siempre pueden enviar un correo y comunicarse con nosotros para que les brindemos ayuda y si quieren tener más información. Al final también les dejo este correo en donde pueden comunicarse con nosotros. Bueno, vamos a ver primeramente el portal de Honduras, de ONCAE. A ver si funcionan los servicios. Podemos ir directamente a su página y ver aquí. Y ver cómo publicaron sus datos ellos. ONCAE es, a ver, vamos a recordar qué eran las siglas ONCAE. ONCAE, Honduras Compras Bien, Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. Entonces, este es un publicador que hay en el estándar de datos abiertos, ¿sí? Acá define un poquitito qué son los datos abiertos, qué es el estándar y la política de publicación que les comenté también. Esto es importante. Es muy importante que bajo la publicación de una entidad siempre tengamos nosotros estas políticas y acá nosotros decimos bajo qué licencia se están publicando estos datos, ¿sí? Acá, por ejemplo, también pusieron ellos el propósito de la publicación, el uso de estos datos, algunos detalles técnicos también, cómo acceder a estos datos. ONCAE tiene varios formatos en los cuales publica, de diferentes sistemas. Ahora vamos a ver cuáles son estos 3 sistemas principalmente. Después tiene otros datos, dice. O sea, es una política de publicación que abarca información general, ¿sí? Acá también ponen las listas, o sea, los valores de la lista de código abiertos que ellos están usando. Entonces, si yo quiero utilizar un nuevo valor para una lista de códigos abiertas, entonces en mi política de publicación yo tengo que definir eso, ¿sí? Recordemos que existen también listas cerradas que no podemos hacer esto, tenemos que elegir uno de esos valores. Las extensiones, esto no vimos en mucho detalle, pero básicamente las extensiones son campos que no tenemos en el estándar principal, en la versión principal que tenemos ahora mismo, ¿sí? Por ejemplo, acá dice sources. Se utiliza para indicar el sistema de información del cual provienen los datos a nivel del release. Ejemplo, para indicar que un release proviene de este sistema o este sistema. En el caso de ONCAE, tienen, como les mencioné, tienen desde 3 sistemas, ellos publican sus datos. Entonces usan esta extensión que en el estándar original no se tiene o no se contempla, ¿sí? Entonces por eso ellos necesitan esta información. Este tema de las extensiones, también existe un constante desarrollo del estándar, ¿sí? Entonces, de repente hay extensiones que son muy importantes y que muchos publicadores están usando. Entonces, en una nueva versión del estándar, esto sí se ve para agregar a la definición principal del estándar, ¿sí? Bueno, acá vemos los 3 sistemas: Ondu Compras, el módulo de difusión de compras y contrataciones, el catálogo electrónico y el módulo de difusión directa de contratos. ¿Cómo publica Honduras? Vemos que tiene varios formatos. El principal, JSON, obviamente, pero también tiene la posibilidad de descargar esto en formato CSV y Excel, ¿sí?
Esto se denomina una descarga masiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? En que yo tengo bajo un mismo enlace, que sería este, por ejemplo, yo aprieto este enlace y me descarga un archivo comprimido que tienen todos los datos del 2020 en formato JSON. Lo mismo con esto, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un enlace en donde descargo algo masivamente, traigo todos los datos. Yo no puedo realizar un filtro o no puedo yo decir qué datos quiero descargar. No hay forma de pedirle, bueno, yo quiero 2020, pero nada más de diciembre. Entonces, en esta oportunidad, no podemos hacer esto porque es un enlace de descarga masiva de los datos, ¿sí? Vamos a ver cómo se ven los datos de Honduras. Para eso puse acá un ejemplo. Si descargamos un archivo JSON, perdón, el archivo compartido, comprimido, que tienen estos datos JSON, podemos ver, por ejemplo, que uno de ellos es este, ¿sí? Acá vemos que tiene la política de publicación, el enlace a esa política de publicación que vimos rápidamente, la fecha en que se publicó este dato, quién es el publicador, el nombre del publicador, ONCAE Honduras. Acá las extensiones que están usando, esas extensiones que no contempla el estándar principal, entonces acá también se contempla eso. Acá vemos el concepto de releases. Releases es como son los datos que nosotros podemos tener como un evento, como actualizaciones y eventos bajo toda la vida de un proceso de contratación. ¿Se acuerdan que vimos que puede arrancar con una planificación, un presupuesto, por ejemplo? Entonces, esa información yo ya puedo publicar. No necesariamente tiene que terminar todo el proceso para que yo pueda publicar y mostrar eso, sino que en el presupuesto yo ya lo publico. Entonces, lo voy a publicar en un release, se llama. Es una estructura JSON que tenemos. Entonces, en ese release es donde nosotros tenemos más datos acerca específicamente de la planeación. Este release puede ser de planeación, puede ser de licitación, de contrato, implementación, adjudicación. Es un poco complicado verlo de esta manera, pero si leemos detenidamente la documentación, explica ahí paso a paso por qué tenemos esta forma y cómo es que podemos ver más fácil esto también. Después vamos a ver en Excel o en CSV cómo esto se ve también. ¿Sí? Entonces, si yo abro esta lista de releases, voy a tener todos los eventos que ocurrieron en un proceso de contratación. ¿Sí? Acá tenemos la extensión sources que nos dice de qué sistema es. Por ejemplo, el OSIT, el identificador que vimos también, de qué trata este identificador. O si es LCUORI, este es el prefijo para Honduras ONCAE. Entonces, todo lo que Honduras ONCAE publique, tiene que hacerlo con este prefijo en su OSIT, seguido de más información específica para identificar cada release y cada proceso. Perdón. Tenemos acá información del buyer. Acá en el tag nosotros podemos ver de qué trata este release. Porque se acuerdan que podemos tener releases de planeación, contrato, etcétera. Entonces ese tag nos puede decir un poco más de qué está hablando este release. Entonces en este caso tender dice, si nos vamos a tender, acá dice, por ejemplo, los ítems. Si yo expando esta lista, van a ver los ítems que están dentro de esta licitación. El procurement method, el método en el cual se va a adquirir esta licitación, dice open, el estado de la licitación y demás informaciones, ¿verdad? Y a ver qué más. Esto sería un release. Lo que tenemos acá en realidad es una lista de releases, y esto sería un release package, sería un paquete de releases, porque tengo un conjunto de releases que yo estoy empaquetando bajo unas cabeceras que son como metadatos que tengo acá. O sea, para cada release de un proceso, que puede ser planeación, licitación, contrato, adjudicación, implementación, todos estos comparten información, comparten datos que son estrictamente el mismo dato. Por ejemplo, las extensiones que usamos en cada uno de estos releases, podemos tener acá, que es exactamente igual. Entonces son como metadatos, como datos cabecera de todas estas informaciones que vamos publicando. Entonces yo puedo unir, combinar esto y empaquetarlo. Ese es el concepto también
de paquete de releases. Nuevamente, les recuerdo que son conceptos, ya entramos en algo un poco más técnico acá, pero como una introducción, lo digo como una introducción justamente. Luego en los días posteriores de este seminario podemos entrar un poquitito más en qué significa todo esto y cómo entrar a mirar todos estos datos y entender un poco mejor toda la estructura y el esquema que tiene el estándar, ¿sí? Pero como ven, no hay demasiados problemas. Una vez que nosotros sabemos cómo leer esto, podemos descargarlo y mirarlo, ¿sí? Bueno, vamos a mirar el ejemplo de Paraguay. Tenemos 10 minutos todavía. Vamos a mirar el de Paraguay y el de Buenos Aires, Argentina, rápidamente. En el caso de Paraguay, no tenemos una descarga, perdón, sí tenemos una descarga masiva de los datos, pero además tenemos nosotros lo que se llaman APIs, ¿sí? Estas APIs ya es un poco más técnico, son interfaces para desarrollar otras aplicaciones informáticas que van a estar consumiendo los datos de la NSP y para realizar análisis y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar el ejemplo de Paraguay. Acá, por ejemplo, tienen 3 versiones ellos de la API. Me supongo que la primera versión tenía un conjunto de interfaces y métodos para algo, y luego fueron añadiendo o mejorando estos métodos, ¿sí? ¿De qué estamos hablando cuando decimos métodos? Si miramos, por ejemplo, la API en versión 3, ¿de qué estamos hablando? Un poco más técnico esto, ¿verdad? Pero podemos mirar un poquitito este servicio, este método, que lo que hace básicamente es, si yo accedo a este servicio y digo explícitamente, bajo herramientas y comandos, le digo get, trae todos los releases o releases específicos dado un OSI. Entonces yo en mi programa o en mi herramienta informática puedo hacer este comando, colocar este OSI identificador del proceso de contratación único. Entonces le digo get al servicio y me trae este dato que yo quiero acceder, ¿sí? Tenemos para acceder a records y releases. El concepto de records todavía no les comenté. En esta oportunidad no vamos a adentrar mucho en esto, pero básicamente como un proceso de contratación puede tener varias etapas y varios eventos a lo largo de su vida. Entonces nosotros podemos unir también todo esto en un solo registro, en un récord, para compilarlo o ver el cambio que tuvo a lo largo del tiempo, ¿sí? Tenemos también una serie de herramientas también que podemos hacer análisis bajo el récord. Por ejemplo, una versionamiento de los datos y algunas posibilidades más específicas, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo yo puedo llamar a esto, ¿sí? Acá tenía un ejemplo de un proceso específico. Entonces, esta URL que se ve acá arriba, ¿sí? Esta URL yo tomo en base a lo que me está diciendo acá el servicio de Paraguay, ¿sí? Entonces yo le pongo, por ejemplo, quiero probar esto y le pongo, vamos a hacer la prueba. Vamos a ponerle este OSIT ID. Recuerden, este es el OSIT que identifica un proceso de contratación. En este caso, vamos a ver que nos retorna. Perdón, me tenía que ir acá. Ahí. Vamos a ver que nos retorna estos datos. Nos genera ya la URL para que nosotros podamos acceder a estos datos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vemos que este es un proceso dice adquisición, el título que va dentro de este ID, dice adquisición, reactivos e insumos de detección virus respiratorio, dice, ¿verdad? Entonces, estos releases, todo esto que nosotros vemos acá, están relacionados bajo un mismo proceso, son de un mismo proceso de contratación, ¿sí? Entonces vemos nosotros acá la lista donde vemos toda la información. Por ejemplo, lo primero que sacaron acá, podemos ver la fecha que sacaron esto, ¿sí? Y lo último que sacaron fue esto,
el 29 de diciembre y el 9 de noviembre. Después podemos ver, por ejemplo, vamos a mirar en Tender. O, a ver. Vamos a ver la adjudicación. ¿Cuáles son los ítems? Acá los ítems, por ejemplo. Bajo ítems es una lista, porque, claro, en la compra de algo podemos nosotros tener varios ítems, varios artículos. Entonces es una lista de esta. ¿Sí? Donde tenemos acá el identificador. A ver. Ahí se ve mejor. ¿Sí? Acá estamos viendo la lista de ítems. ¿Sí? Y vemos cómo cada ítem también tiene su identificador. No solamente nosotros identificamos un proceso de contratación con el OSIP, sino también nosotros tenemos identificadores para un montón de cosas, inclusive los artículos. Entonces, este identificador nos sirve para identificar este artículo en específico, ¿sí? Después podemos tener también la clasificación. Paraguay, en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, tiene ya su propio catálogo de artículos. Entonces acá puede poner esa información de clasificación. Este es el código que tiene Paraguay en su catálogo que hace referencia a esta clasificación de ítems. Entonces la descripción son los kits de detección de virus respiratorios, dice. Entonces este identificador corresponde al nivel 5, dice, del catálogo. Vamos a ver, por ejemplo, empieza desde lo más desagregado a lo más específico posible. Por ejemplo, va desde medicamentos o insumos y luego se va achicando hasta lo que es este artículo en específico. Bueno, y podemos tener acá extensiones también para clasificar o darle más atributos a un ítem. Por ejemplo, si yo quiero publicar ítems de la compra de artículos para la construcción de caminos y carreteras, tienen ciertos atributos específicos que tenemos que publicar. Entonces, podemos utilizar distintas extensiones que nos permiten, por ejemplo, decir de qué material está hecho cierto artículo, cierto ítem. Por ejemplo, no sé, varillas de hierro, de metal, entre otras cosas, ¿verdad? Bueno, y vimos cómo leer esto rápidamente. El ejemplo portal de Paraguay. A ver cuánto tiempo nos queda. Bueno, nos quedan 5 minutos. Vamos a ver rápidamente el ejemplo de cómo Argentina está publicando. Acá vamos a ver un ejemplo de una descarga masiva también, pero en este caso podemos ver cómo leer los datos en CSV o Excel. Para esto yo ya, perdonen un segundo, para esto yo ya descargué un archivo de ejemplo y lo puse aquí en el Drive para mostrarles. Es un archivo un poco grande. No, creo que pesaba como algo así como 50 megas el comprimido. Entonces cuando yo lo quiero descomprimir, si ya es un poco más pesado, creo que era algo así como 1 giga. A ver, puedo por ejemplo consultar acá información. ¿Qué tipo de formato es? Es un archivo zip. Acá le doy descargar, entonces masivamente también descarga esto. Descargan todos los datos que nosotros tenemos ahí. A ver, ahí abrió. Acá, por ejemplo, esto se ve en un Excel de esta manera, en un formato tabular. Acá tenemos el OSIT. Esta es la columna del identificador del proceso de contratación. Entonces nosotros como que tenemos acá un release, en pocas palabras, por fila, ¿sí? Entonces este hace referencia a este proceso, por ejemplo. Acá, este otro, tintas, pinturas y colorantes para equipos de impresión copiado en encuadernación. Entonces cada release está acá en este formato de filas. Entonces lo podemos ver, en vez de verlo en un formato JSON como la estructura que vimos recién, entonces también lo podemos ver en CSV. Una cosa muy importante que me olvidé de decirle del portal de Paraguay, que recordé. Nosotros tenemos acá la posibilidad de buscar. ¿Vieron la diferencia entre una descarga masiva y una API? Yo puedo decirle explícitamente,
bajo una serie de servicios, qué identificadores quiero, qué procesos quiero recuperar o mirar. Este servicio me retorna esta información específica, ¿sí? Ahora también tenemos estos métodos nosotros también, ¿sí? Que le decimos específicamente, quiero que me traigas datos, pero no una descarga masiva, o no solamente un proceso, sino que quiero un conjunto de procesos que cumplen, por ejemplo, ciertas características o ciertos filtros. Por ejemplo, acá yo puedo buscar bajo este método, Search Suppliers, una búsqueda de proveedores yo puedo hacer. Entonces le puedo pasar un identificador de proveedores y me va a traer todos los procesos de contratación que está relacionado o que está participando de este proveedor. Recuerda que tenemos identificadores para artículos, proveedores y muchas otras cosas, ¿verdad? Para poder ubicarlo esto de esta manera, ¿sí? Entonces también tenemos nosotros esta búsqueda por medio de esta API, de estos métodos. Por ejemplo, también si vemos, esto es muy importante también, los ítems adjudicados por nivel 4, dice. Yo también puedo consultar, por ejemplo, bajo una clasificación de cierto artículo, sea tapabocas, por ejemplo. Yo me voy, en este caso, al catálogo que tiene el portal de Paraguay. Entonces veo yo cuál es el identificador de tapabocas, por ejemplo. Entonces yo vengo acá y le consulto que me traiga todos los ítems adjudicados, todos los procesos de contratación que están adquiridos este ítem, por ejemplo, ¿sí? Ven que hay una diferencia entre esto y descarga masiva. Entonces tengo yo varias formas de publicar los datos. Bajo una API, una serie de interfaces y métodos, que es un poco una aplicación un poco más informática y técnica, ¿sí? Y también puedo yo publicar así, bajo un link de descarga masiva en donde me trae todos los datos comprimidos, y ahí yo al descomprimir puedo verlos, por ejemplo, como lo estamos viendo acá, ¿sí? Buenos Aires, por ejemplo, usa estos campos, la descripción para su contrato, el estado dice, bueno, estos contratos están terminados, este está activo, y vemos que empezó aquí y terminó aquí, o sea que va a terminar, bueno, este dato no está actualizado. Vemos, por ejemplo, acá que terminó el 2 de enero, ¿sí? Entonces, debería estar terminado, ¿sí? Entre otras cosas, acá el valor del contrato, por ejemplo, la moneda del valor. Vamos a ver todos los análisis que podemos hacer en los días siguientes. Por ejemplo, hacer una suma de los valores de los contratos, de las adjudicaciones, hacer comparaciones, utilizar también, volcar los valores de todos los contratos a dólares, por ejemplo, transformar a dólares. Vamos a hacer una serie de análisis en los siguientes días. Si van a participar, entonces van a ver también eso, ¿sí? Bueno, creo que ya estamos en la hora. Hemos llegado al final de esta segunda sesión. Les agradezco a todos nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Espero que hayan aprendido, por sobre todo, según las encuestas que estuvimos viendo, estuvieron prestando atención, ¿sí? Me pone contento eso. Muchas gracias por participar también. Espero que les sirva también para entender de qué trata el estándar de datos. Cuando les hablen de OCDS, entonces ya tenemos estos conceptos. Les recuerdo que si tienen preguntas pueden dejarlas al final del documento que compartimos. Vamos a responder ahí sus dudas. Les invito también a participar de las sesiones 3 y 4, donde vamos a realizar estos análisis que les comenté un poquitito sobre los datos, el estándar. Vamos a ver cómo descargar y cómo analizar esto de otros países, de diferentes países. El próximo lunes le estaremos enviando la información del taller de la próxima semana, con más detalles, ¿sí? Le vamos a compartir también la grabación de este video. Les recuerdo que esto se va a subir al canal de YouTube de OCP. Y les enviamos también un enlace a una encuesta para calificar las presentaciones que tenemos y todas esas cosas, ¿sí? Bueno, acá les dejo el correo que les prometí, donde nos pueden escribir sin problema. Se pueden comunicar para más información acerca del uso del estándar
o si necesitan ayuda de cómo dar los primeros pasos para iniciar un proceso de implementación, ¿verdad? Mapear los datos que ustedes tienen al estándar. Y si tienen interés en hacerlo, entonces pueden comunicarse con nosotros. Bueno, creo que es todo por hoy. Me despido cordialmente de todos ustedes. Fue un placer poder brindarles esta sesión y que tengan un buen resto de jornada. Hasta luego.